Hola amigos, bienvenido una vez más a tu canal En Su Nombre. Como siempre, con una buenísima compañía, primeramente la del Espíritu Santo. Amén. Y la de aquí, la de mi amiga Elizabeth, para una vez más llevar vida a tu hogar con la palabra de Dios. Amén. Amén. Hola amigos, sí, nos da mucho gusto poderlos saludar nuevamente desde este espacio. Dios Nos habla. Y hoy pues, ¿de qué estaremos hablando hoy, Liuda? Hoy estaremos hablando de algo muy importante y es del perdón. El perdón. Wow, ese es un tema que es muy profundo Muy y muy profundo. difícil, pero creo que como seres humanos todos lo hemos tenido que experimentar de alguna Así manera, es. porque el perdón tiene varias dimensiones, ¿verdad? Uh-huh. Está la parte del perdón de Dios hacia nosotros. Está la parte también Amén. de perdonarnos nosotros mismos, porque a veces es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Así Y es. también está la parte de perdonarnos unos a otros. Así que bueno, Amén. ¿qué Dios te ha revelado sobre este tema? ¿Cómo empezaste a estudiar sobre este tema? Bueno, pues mira, sí. Fue muy reciente cuando comenzaba yo así a buscar con Dios, que tuve ese acercamiento hace alrededor de ya casi unos 3 años. Y el Espíritu Santo, que era mi mejor maestro en ese momento, que o sea, éramos él y yo y él, y, y él, sabes que él me daba páginas de la Biblia, versículos y páginas para que yo fuera estudiando, porque obviamente yo no conocía de la palabra de Dios y era fundamental, y él fue mi maestro. Y en una de esas ocasiones, pues él me da un sueño, donde me enseña un número que era el número 940. Y, yo estaba como unas gradas, estábamos yo sola y se aparece un personaje, yo solo lo veía, de aquí para abajo veía que estaba vestido de traje, y ese personaje me da ese número. Y yo le dije, ¿y cómo voy a saber dónde está este número? O sea, ¿qué me quieres decir? Uh-huh. Y ese sentí cuando me dijo, porque lo vas a ver. O sea, que iba a ver, y sentí el golpe de un libro que se cerró. Y entonces ahí desperté, y el espíritu, pues bueno, discerní que lo iba a ver en la Biblia, sentí el libro cerrando y busqué la página 940 de mi Biblia. Sí, que eso era algo muy específico para tu Biblia. Ajá. Sí, digo de mi Biblia porque en otras Biblias puede estar en otras páginas, Sí, por por eso eso. digo la página 940 de mi Biblia, esta que tengo en mis manos. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay en la página 940 de mi Biblia. Vamos para allá. Para que me digas a ver qué Y ya, pasaje qué sería en libro mi y todo. Biblia. Y claramente que ustedes pues lo busquen también en casa, porque el objetivo es que todos leamos, escudriñemos las escrituras juntos. Pero me gusta mucho cuando vuelves a hacer énfasis en eso, en que el Espíritu Santo era tu maestro y sigue siendo tu Sigue maestro siendo mi y es maestro. nuestro maestro en todo momento, porque qué lindo que en ese momento tú no conocías nada, No, yo nunca no, habías leído no. la Biblia, Y él lo nadie, sabía, él sabía que, y te que yo vaya no sabía. y te va llevando a pasajes que son esenciales Ujú. para la vida del Para la vida cristiano. cristiana, así Ujú. mismo. Pues aquí está. Si mi amiga Lisa acerca la cámara, todos pueden ver, mírenlo, ahí lo tengo marcadito desde hace esos años. Y la página 940 de mi Biblia es Jesús y la oración. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas, San capítulo Lucas 11. 11. Y es el capítulo donde, bueno, Jesús y la oración, ya ven el título, donde Jesús enseña a orar a sus discípulos por petición de ellos mismos, que le piden que por favor los enseñe a orar. Y allí, en la oración muy conocida por ustedes también, lo sé, el Padre Nuestro, ¿verdad? Como se conoce, el Padre Nuestro. Vamos a ver que hay un punto muy importante. Lo que esta es la oración modelo La que Jesús oración modelo. le da a sus discípulos cuando ellos le preguntan, ¿verdad? Enséñanos a orar. Así es.
Y de toda esta oración, yo sé que hay un versículo ahí que Que a es donde ti queremos llegar. te impresionó muchísimo Ujú. o cautivó tu atención en ese momento. Así es. ¿Y qué versículo es? Y es específicamente el versículo 4. Ujú. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que esa primera parte del versículo, vamos a repetirla de nuevo Sí, para por hacer favor. énfasis, ¿verdad? Dice, Sí, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. deben. Hay otras versiones de Hay la otras versiones Biblia donde dicen, perdona nuestros pecados, así como nosotros a perdonamos nuestros a nuestros deudores. deudores. Sí. Hay diferentes versiones. Es decir, que de cierta manera el perdón de Dios tiene como una condicional, ¿verdad? Tiene una De que condición. nosotros debemos perdonar Ujú. a otros, Sí. ¿verdad? Para que también seamos dignos de recibir ese perdón perdón. que Dios nos otorga, ¿verdad? Así Y es. sabes que esto me ha hecho pensar de momento en una parábola que también está en la Biblia que habla del perdón. Bueno, diga cuál, a ver si es la misma que Voy a estoy tener pensando. que buscarla porque ahora exactamente tengo que buscar dónde se encuentra y esto me ha venido así a la Ok. mente ahora en este momento. Pero que a veces pues nosotros queremos recibir el perdón, Sí. sin embargo no queremos otorgárselo a otros, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver si la encuentro aquí rapidito en este pasaje. ¿Será la parábola de los dos deudores? Sí, efectivamente. Ok. ¿Sabes en qué pasaje se encuentra de la Sí, Biblia? sí, ¿La tienes ahí sí, marcada? sí. Ok. Es Mateo 18, del 32 al 35. Ok. Ok. Bueno, la historia comienza un poco antes. La historia comienza un poco antes desde el 23, el versículo 23. Pero me llama la atención ya ese mensaje central, que es del 32 al 35. Ok, son Mateo 18, 32. Sí. Vamos a ver. Ok, sí, ya aquí es donde se habla ya del, como decir, del desenlace de la por eso les parábola, digo ¿verdad? que comienzan a leer desde el 23. Vamos a comenzar ahí leyendo en el versículo 24. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que ahí vemos la primera parte de la historia, ¿verdad? Este siervo debía muchísimo. Se A le su iba señor. a imponer un castigo por lo que debía y él ruega, ¿verdad? Y este señor pues es movido a misericordia y le perdona. Su gran deuda. Su gran deuda. Vamos a ver entonces cómo sigue la historia. Sí. En el Amén. versículo 28 nos dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué te parece esta parte de la historia? No, está un poco tensa, está un poco tenso. Dice en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Amén. Eh, Hay que hacer una pausa y quedarse en silencio, en ¿verdad? silencio. Porque ciertamente siempre queremos ser perdonados. Así es. Pero cuán difícil se nos hace perdonar a los demás. Y fíjate que me llamó la atención algo Mm. aquí. Y es que su señor le dijo, siervo malvado, Ujú. toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, no debías tú perdonar también, ser tan misericordioso como yo fui contigo. Quiere decir, Eli, que los siervos que no son capaces de perdonar son considerados malvados, Ujú. siervos malos. Sí, y no solo eso, que al final, ¿cuál fue el final del siervo? Bueno, Se le pues había perdonado, sin embargo, dice, después ese perdón se le retira. sí, dice ya en la 34, dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mm. Dice al final, así también mi Padre, porque esto es palabra de Jesús, este es Jesús que está hablando, está diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. So que ese es el Amén. versículo 35. Así es como 35 ahí termina termina. la parábola. Y no leímos el versículo 23, que es como comienza, pero si lo leemos vemos que ahí dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Así que no hay duda. No hay duda. Se está hablando Específicamente se está hablando de nuestro Señor. de nuestra relación con nuestro prójimo. Y son palabras de Jesús, como tú dices, porque ahí lo podemos ver, están en rojito. Sí. Así que es algo que no es una simple comparación, sino es exactamente como Dios ve la relación de Él con nosotros y de Y así de nosotros nosotros con nuestro prójimo. con nuestro prójimo. Amén. Y hay muchos otros versículos en la Biblia donde también pues se expresa el mismo sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ve buscando ahí Colosenses 3:13, Okay. en lo que yo voy a ir leyendo Efesios 4:32, Bien. que precisamente hablan de ese mismo tema, de perdonar a otros. En Efesios 4:32, lo voy a ir leyendo mientras tú buscas Colosenses 3:13, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, Amén. como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. So, es un resumen igual de la parábola, ¿verdad? Amén. Ya tengo por aquí. A ver, ¿qué dice Colosenses? Dice Colosenses 3:13. Ujú. Dice, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y nuevamente en Mateo 6:14 nos dice más o menos lo mismo. Nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Así que hemos leído una buena porción de la Escritura en varios libros, donde se nos habla de que realmente tenemos que perdonar. Bueno, es que el ejemplo más grande de perdón que tenemos es Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. Porque él mismo allí, ¿verdad? Cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? En Lucas 23:34 lo podemos encontrar. Tú lo puedes decir con tus propias palabras. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Efectivamente. Sí, ¿verdad? Padre. Hablando de quienes lo estaban a él mismo crucificando. Bueno, meditando sobre esto del perdón, hay muchas historias en la Biblia, ¿verdad? De personajes que tuvieron que perdonarse uno a los otros. Amén. Sí. Yo creo que la historia más clásica que todos conocemos es la historia de José, cuando tuvo que perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho uno de los versículos ahí donde el mismo José se expresa, ¿verdad?
con referencia a sus hermanos. Toda la historia se encuentra en Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. Pero específicamente en el 50, en el versículo 20, mira qué lindo lo que José le dice a sus hermanos. Le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ah, bien. Así que a veces cuando las personas nos hacen daño, ¿verdad? Ujú. Una de las maneras que nos ayuda a entenderlo y a procesarlo es que a los que Dios aman todas las cosas les son para bien. Amén. Una gran esperanza y un hermoso consuelo. Y que de ese mal que quizás alguien te está haciendo, Ujú. pues de alguna manera Dios lo va a tornar en algo bueno, En una bendición. en una bendición para ti, para tu Así familia y muchas veces hasta para esa propia persona. Ujú. Amén. Porque, por ejemplo, puedes tú comenzar a hacer algo muy sencillo por esa persona y es orar. Amén. Quizás Así si es. esa persona nunca se hubiese puesto en tu camino, nunca te hubiese ofendido, nunca te hubiese herido, a lo mejor tú No, nunca no. hubieses orado por O ella. O nadie hubiera hecho una oración intercesora por esa persona. Efectivamente. Entonces fíjate cómo de un mal pues puede venir bendición Un bien. para generaciones. Y para ambas partes, no solamente. Entonces mira, hay otra historia que quizás tampoco es tan conocida, pero tú recuerdas la historia de David y Saúl, todos los conflictos que ellos tenían. Wow, sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Me puedes contar algo brevemente así para que nuestros amigos sepan en esencia cuál era el problema? Bueno, Saúl llegó un momento en que ya él perdió la presencia de Dios. Él en un momento fue el ungido de Dios. Sí, El el ungido rey de Saúl. Dios, el rey Saúl. Llegó un momento en que el rey Saúl, Eli, decide escuchar y agradar más al pueblo que a lo que Dios le estaba hablando y revelando, y decide apartarse de Dios y pierde la presencia de Dios. Y bueno, ya estaba David, que era el nuevo ungido del Señor. Y bueno, a raíz de todo eso, el rey Saúl siempre andaba persiguiendo a David, para resumir. Lo quería matar, de hecho, muchas veces lo intentó. Sin embargo, David siempre lo perdonaba, siempre tenía misericordia de Saúl y recordaba que era el ungido de Dios y que él no iba a matar al ungido de Dios, aunque en ese momento no tuviera la presencia, pero había sido el ungido de Dios. Y David fue muy misericordioso con Saúl en muchas ocasiones, y Dios mismo le daba la oportunidad, se lo entregaba. Efectivamente. O sea, se lo ponía allí, como dicen el buen cubano, en bandeja de plata. Ahí tenía David a Saúl, o sea que él podía tomar la decisión de haberlo matado muchas veces. Y de hecho siempre David le dejaba alguna prueba a Saúl para que él supiera lo que cerca que había estado, como Dios se lo había entregado. Sin embargo, él había decidido perdonar, tener misericordia, así como Dios era misericordioso con él. Y aquí lo importante en esta parte es entender que cuando tú perdonas no es reconocer que lo que la persona está haciendo es correcto. O sea, David sabía que Saúl estaba equivocado. Pero él decidió no tomar la venganza de él, no tomar su vida, sino dejar la justicia en las manos de ¿quién? Dios. De Dios. Y ese es el otro punto importante que tenemos que entender con el perdón. Amén. Que la justicia nosotros debemos dejársela a Dios, porque Él es el único que verdaderamente conoce el corazón. Así es. Puede juzgar todas las intenciones del hombre, ¿verdad? Y va a dar a cada quien justamente ahora lo que es. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, no estamos guardando nuestro corazón. Primeramente, dicen la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo pienso que una persona que guarde rencor hacia otra persona y que no perdone, no va a estar guardando su corazón. Porque un corazón con falta de perdón, resentido, no va a estar bien guardado, bien cuidado. Pienso que es más angustioso, más tormentoso para la persona que no perdona que al que está esperando recibir el perdón. O sea, que el primero que recibe liberación es uno mismo. Porque cuando no perdonas ya como
Un peso sobre tus hombros, ¿no? Un peso muy grande. Así mismo es. Y es una decisión, como tú decías, no es fácil. Pues sé que hay muchas personas que todos hemos pasado por eso, que quizás nos pueden estar viendo y lo que te hayan hecho, tú lo veas que es muy grande, muy difícil. Cosas horrorosas incluso, horribles. Y no es que estamos diciendo que sea fácil, pero es una decisión que debe tomar para que pueda sanar. Porque eso es Amén. lo que Dios quiere. Que primeramente quien esté sano seas tú, seas nosotros, que podamos estar sanos. Amén. Para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Debemos estar sanos. Sabes, Liuda, que el guardar rencor, guardar resentimiento, también puede influenciar nuestra salud física y nuestra salud mental. Sí. Hay estudios que demuestran, estudios científicos, que tienen evidencia que el guardar rencor pues causa ansiedad, estrés, también puede aumentar la presión arterial, puede también causar insomnio y puede llevar hasta pensamientos repetitivos que llevan a la depresión y otro tipo de trastornos mentales. Sí, cosas serias como hasta personas que puedan por la falta de perdón e intentar hasta contra su vida en algún momento, ¿verdad? Tristemente. También ya esas son otras manifestaciones ya bien mucho grave. más severas de enfermedades mentales que vienen a consecuencia de guardar este resentimiento por muchos años. Así es. Y fíjate que el mismo Pedro nos dice, o él le pregunta a Jesús, ¿verdad? Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debía perdonar. Oh, sí. ¿Te acuerdas de sí. eso? Porque Jesús, pues, y Pedro también tuvieron ahí una situación en la que Pedro, todos sabemos que de alguna manera negó a Jesús, así que lo traicionó también, ¿verdad? Y después él se sentía muy culpable por eso. Y a pesar de que Jesús lo había perdonado, yo creo que él mismo era el que no se perdonaba. Y entonces él le pregunta a Jesús que cuántas veces debíamos perdonar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le contesta el maestro? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Que serían cuántas veces? 490, ¿no? 7 por 7 es 49, así que 490 veces. Y muchos hablan de que quizás esto no es un número literal. Sí, no creo que nadie esté contando cuántas veces. Tendrías veces. que ir apuntando cuántas no, veces. Sino que pues muchas veces. Yo o creo todas que las el veces. 7 en la Biblia es un número de perfección, ¿verdad? Amén, sí lo es. Así que es como, bueno, diría yo que es algo infinito. Sí, así es. Y es que nosotros debemos perdonar, reconociendo primeramente el perdón que Cristo ha hecho, o sea, cómo Cristo nos ha perdonado, cómo nos perdonó, todo su sacrificio que Él hizo en toda la humanidad para perdonarnos. Y así mismo nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Señor. Sí, siempre enfocándonos en eso, en que nuestra deuda ha sido pagada y era una deuda bien grande. Porque el precio de esa deuda costó la muerte de Cristo. Sí, y hay otra cosa que tú dijiste muy importante que ahora viene a mi mente y es que Pedro quizás no se sentía, o sea, ya Cristo lo había perdonado, pero él sentía en su interior que todavía sentía culpa, como tú dijiste. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí llega el momento de la fe. Si creemos verdaderamente en que por nuestro Señor Jesucristo nosotros somos perdonados, tenemos que saber que desde el momento tal que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nosotros somos perdonados, recibimos perdón y debemos creer fielmente eso en nuestro corazón para poder ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos por cualquier cosa. Sí, y también sabes que me hace pensar eso que dices ahora. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que cuando Jesús nos perdona, nuestros pecados son sepultados allá en el fondo de la mar, en lo más profundo. Pero a veces siempre he escuchado a algunos predicadores, ¿verdad? Que de una forma un poco, humorística, ¿no? Dicen que a veces nosotros somos buzos,
porque nos encanta ir allá a las profundidades a sacar los pecados y no solo los nuestros, a veces los pecados de los demás. Sí. Quizás tu esposo cometió un pecado Ujú. y tú lo sabes porque eres la persona más cercana a él. Sí. O quizás tus hijos cometieron un pecado, Ujú. ¿verdad? Y ya ellos han pedido perdón Por eso. y han recibido el perdón de Dios por eso. Amén. Pero entonces nosotros nos encargamos de Sacárselo. recordárselo en algún momento. Y conversando una vez con alguien que me ha enseñado mucho en la vida, que es Ujú. mi hija mayor. Los Amén. muchachos a veces no piensan que no tienen mucho que decir, pero los muchachos lo escuchan todo, lo analizan todo, lo entienden todo y a veces cuando dan una respuesta, Nosotros aprendemos de sí, ellos así mucho. que yo les exhorto a los adultos a que escuchemos a los jóvenes porque verdaderamente sus consejos a veces son muy valiosos. Amén. Y ella me dice un día, mira, si me sigues recordando eso, ¿cómo piensas que yo voy a crecer? ¿Sabes? O que eso Amén. va a quedar atrás. Así es. Y uno como padre en el miedo de que no vuelva a cometer el error, ¿verdad? Ujú. Entonces tú le dices, pero recuerda cuando esto, recuerda. Y ella me dijo esa respuesta, me dijo, pero si me sigues recordando eso, ¿cómo piensas que voy a crecer, que voy a tener valor, que voy a seguir adelante? ¿Tú Ujú. sabes? Amén. Así mismo es. Así O que sea que puede ser que usted le está guardando rencor a una persona que ya pidió perdón, ya Cristo lo perdonó y usted es el que sigue sin perdonarlo. Y es que el Señor ya dice que Él no se acordará más de eso. Así que, ¿por qué nosotros tenemos que seguirnos acordando de eso? sí, en ese sentido nos hace falta tener demencia para que se nos olviden las cosas. Sí. Y es que hay un dicho por ahí que alguien dijo, y me gusta mucho, es muy bueno, que dice que el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error, ¿ya? Pero sin embargo Dios conoce tu error, pero Dios te llama por tu nombre. Ay, qué linda. Amén. Amén. Eso lo escuché de alguien, no lo dije yo, pero es muy hermoso. Dios nunca te va a llamar por tu error. Amén. Dios te llama por tu nombre. Él no te recuerda lo pasado y debes creer fielmente que Jesús perdona tus pecados, ¿verdad? Amén. Porque si no creemos eso en nuestra oración, estaríamos negando a nuestro Señor. Amén. Realmente lo estaríamos negando. O sea, si hicimos algo y nos arrepentimos de todo corazón y pedimos perdón, tenemos que creer que hemos recibido ese perdón. Amén. Asimismo, perdonar a los demás y no acordarnos más de eso, nunca más sacárselo, porque si no, no estaríamos hablando de parte de Dios realmente. Así que esa es la exhortación para este video, ¿verdad? Amén. Esa es la exhortación para este video, amigo. Te llamamos a que perdones, así como nuestro Señor Jesucristo también te perdona a ti misericordiosamente. Así que, amigos, bueno, pues si te gustó este video, te exhorto a que lo compartas, que actives las campanitas de notificaciones para que te llegue cada nuevo video. Y aquí te esperamos nuevamente en un espacio de Dios habla.